Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. Comenzamos la semana este lunes. Muchas noticias para analizar, para profundizar. Nosotros lo único que hacemos es vender 90 chocolates, 90 tenemos que vender para poder dormir y comer todos los días. Son imágenes que han circulado este pasado fin de semana en redes sociales, corresponden al Perú y nos muestran escenas, reacciones xenofóbicas en contra de los venezolanos. Han dado mucho de qué hablar. Han sido tendencia, muchas de ellas, sobre todo la del joven que vendía chocolates y terminan quitándole la mercancía, aún habiendo presentado todos los papeles correspondientes que le estaban solicitando en ese momento. El caso, o uno de los casos que generó mayor indignación, fue el del video en que se puede apreciar a militares repartiendo panfletos en contra de la comunidad venezolana. En su mensaje exigen la inmediata salida de los migrantes del país. Tras este revuelo que causó el video, el Ministerio de la Defensa peruano reaccionó. Ante la difusión de imágenes de supuestos militares peruanos propalando mensajes contra ciudadanos venezolanos, el Ministerio de Defensa descarta que se trate de miembros del Ejército de Perú e informa que se adoptarán las medidas necesarias en coordinación con el Ministerio de Perú. Quiero saludar en esta parte del programa a Carlos Escul, él es embajador de Venezuela por el gobierno interino, es el representante de Juan Guaidó en el Perú, en Lima. Embajador Carlos Escul, bienvenido, gracias por acompañarnos. Saludos, Idania, ¿cómo estás? Pues viendo todas estas cosas que han causado evidentemente gran preocupación dentro del propio gobierno interino, el presidente Juan Guaidó se ha referido a esto, han sido, como lo he dicho hace unos minutos atrás, se han hecho virales muchos de estos videos con imágenes de maltrato y atropello a ciudadanos venezolanos que estaban cumpliendo con su trabajo. ¿Qué está pasando, embajador? ¿Qué está pasando en Perú? Sí, bueno, efectivamente el día viernes, ¿no? Y estos últimos días hemos visto varios videos donde se ven a algunos funcionarios, ¿no? Locales, de serenazgo, digamos, teniendo inconvenientes o donde se un uso desmedido de la fuerza contra algunos ciudadanos venezolanos que están vendiendo en la calle. Y también, bueno, se vio un video en la provincia de Cajamarca, donde al parecer también hubo un uso desmedido de la fuerza contra una mujer, una joven venezolana, que estaba, digamos, caminando y se vio cómo llegan un grupo de personas y la golpean, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que cada vez más hay, digamos, expresiones de ataques a ciudadanos venezolanos, y por supuesto que esto nos ha preocupado muchísimo, y también al gobierno del Perú, quien ha sido un aliado, digamos, en este sentido, en buscar soluciones y políticas para tratar, digamos, de contrarrestar o ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vimos esto, abrimos un canal de denuncias vía WhatsApp
para nosotros recibir las denuncias pertinentes en este sentido, porque uno de los problemas que habíamos tenido era en identificar a las víctimas de este video o en qué lugar sucedieron o incluso la fecha. Y digamos, el primer paso para que los venezolanos puedan denunciar estos hechos es que la misma persona lo haga y nosotros, digamos, poder apoyarla en este proceso. Solo logramos identificar a la joven de la provincia de Cajamarca, de nombre Oriana, que nosotros, bueno, la llamamos y estuvimos en contacto con ella, y yo mismo me comuniqué con el jefe de la Policía Nacional del Perú en esa provincia, y bueno, me aseguró que ya se están realizando las investigaciones pertinentes. Pero aquí, bueno, lo importante es que estos focos también, bueno, se han venido sucediendo, porque también hemos visto en los últimos días que han habido, digamos, algunos crímenes cometidos, lamentablemente, y nos da mucha vergüenza por ciudadanos venezolanos, que los medios también, digamos, los medios de comunicación han exacerbado, y eso también, por supuesto, ha causado que quizás hayan algunos comportamientos contra ciudadanos venezolanos en la población, ¿no? Pero eso también es parte del trabajo que estamos haciendo, trabajar con los medios de comunicación para que esto no empañe la imagen de la gran mayoría de los venezolanos, que son gente trabajadora, que quiere seguir adelante y que por supuesto están muy agradecidos con este país y con su gobierno por haberlos recibido, porque en verdad el Perú ha sido uno de los países más solidarios en la región con los venezolanos, ¿no? Ahora, embajador Escul, es decir, esto pareciera una curva que se ha incrementado, este tipo de reacciones que se han producido, digamos que en los últimos días. ¿Hay un mal manejo de los medios en relación a esos crímenes cometidos por venezolanos? Es decir, no somos todos, ¿no? Claro. Sí, no, y tú bien lo dices, por supuesto que es un tema, ¿no? Y nosotros ahí hemos propuesto, como gobierno legítimo de Venezuela, trabajar conjuntamente con las autoridades peruanas y con la Comisión de Política Interior para, digamos, de una manera ubicar a este pequeño grupo de personas que vienen a empañar la imagen de la gran mayoría de los venezolanos, que son gente trabajadora, gente que en verdad aporta mucho a este país, gente que en verdad está buscando remesas, mandar algo de remesas para su familia. Y cuando tú ves los números, por ejemplo, hay alrededor de 369, 370 presos venezolanos en las cárceles peruanas. Si lo comparas con la población penitenciaria del Perú, que son 90.000, es un número ya, digamos, pequeño, pero además si lo comparas con la población de migrantes venezolanos en el Perú, que son alrededor de 860.000, el Perú es el segundo país después de Colombia con más venezolanos, también, digamos, es un número pequeño, ¿no? Pero, por supuesto, ahí lo que hay que hacer es este trabajo con los medios de comunicación y también con las autoridades locales, sobre todo, que son las que tienen más contacto. Estamos hablando también que hay un tema, que el 90% de los venezolanos en el Perú están trabajando en la economía informal. Y ahí, digamos, en este tipo a veces de situaciones, en estos lugares donde hay vendedores ambulantes, donde en la calle, también hay muchas tensiones sociales, que también hay que buscar políticas para integrar a los venezolanos, y eso es lo que hemos estado haciendo con un registro de venezolanos que la embajada ha lanzado, también con varias iniciativas para inserción laboral y económica que hemos trabajado con el gobierno del Perú, y otras propuestas que hemos tenido de unos ejes, digamos, de atención al connacional para que los venezolanos puedan integrarse de la mejor manera a la economía de este país. Estamos hablando que a veces hay gente mira, el 50% de los venezolanos en el Perú casi tienen carreras profesionales o técnicas, pero muchos siguen la economía informal y hay que buscar soluciones para que estas personas puedan ejercer su profesión, formalizarse, sean mejor identificadas, puedan mejorar su calidad de vida, y también eso es bueno para el Perú porque también van a poder pagar, van a poder tributar, y cuando ejercen su profesión, el país también se beneficia, ¿no? Ahora, ¿qué dicen, embajador, las autoridades peruanas? ¿Con quién ha podido usted hablar sobre este tema? Mira, hoy estuvimos en la Defensoría del Pueblo, donde ellos, por supuesto, nos apoyan totalmente, digamos, que los venezolanos, los derechos de los venezolanos tienen que ser respetados, y han establecido, digamos, canales de atención para nuestros connacionales y para todo extranjero, ¿no? Que en verdad sienta que sus derechos humanos son vulnerados. Y también se han propuesto trabajar con nosotros, con la embajada, para, digamos, abordar este problema, y también por órdenes expresas del canciller del Perú nos reunimos también en Cancillería para buscar estrategias en común en cómo se puede, digamos, abordar este tema. Pero la verdad, el Perú no es un país xenófobo, estos son pequeños focos, la verdad, que lamentablemente se han dado, que hay que trabajarlos. Ha sido una migración avasallante, y también apoyamos totalmente el comunicado del gobierno del Perú, donde rechaza las aseveraciones del régimen de Nicolás Maduro, cuando es una vergüenza que estos señores estén denunciando
ataques de discriminación y xenofobia, cuando ellos han sido los que han discriminado, los que han mal atendido y los que han expulsado a más de 4 millones de venezolanos a nuestras fronteras, dejándolos sin medicina, sin alimentos, con un salario, como lo dice el propio informe de la Comisionada para Derechos Humanos de Bachelet, que está totalmente ahí documentado, de casi $2 mensuales, y sabemos cómo tiene nuestra población. Entonces, aquí hay que hacer políticas, por supuesto, de integración y coordinadas en la región para abordar el tema de la migración venezolana, pero también aquí el mayor culpable de toda esta migración se llama Nicolás Maduro, y la presión tiene que continuar para que cese la usurpación definitivamente en Venezuela. Ahora, embajador, dos aristas importantes. Usted ha hablado del registro de venezolanos en Perú. ¿De qué forma pueden registrarse? ¿Cómo tienen que hacerlo para tener un universo cierto y poder tener registrado localidad y nombre? Sí, claro. A todos los venezolanos en el Perú, lo que tienen que hacer es meterse en la página web de la Embajada Legítima de Venezuela, que es www.embajadavenezuela.pe, y ahí hay un registro, dice RDP, Registro Nacional del Perú. Ingresa y ahí puede llenar sus datos, y eso nos ayuda a nosotros como embajada a tener identificadas a las personas, saber dónde están, saber qué habilidades, si tienen carrera o qué habilidades tienen, para también nosotros poder diseñar nuestras políticas de inserción conjuntamente con el gobierno peruano, y eso también ayuda en cualquier tipo de casos a identificar a las víctimas, ¿no? En caso de que haya discriminación, o incluso lamentablemente hemos tenido personas que han sufrido algún accidente o que lamentablemente incluso han fallecido, pero no tenemos contacto con sus familiares en Venezuela y nos piden contactar, y esto en verdad nos ayuda, digamos, a tener un panorama bien claro de la migración venezolana en este país, y a nosotros trabajar en otras iniciativas, como por ejemplo tenemos una bolsa de empleo que se llama Valiosos.org, que es la primera bolsa de empleo que hicimos con la Embajada Británica y una fundación para conectar el capital humano venezolano con el capital, con las empresas privadas peruanas, y otras iniciativas que también nos pueden seguir en las redes, que es @embajada _PE. Pero lo importante es que sepan todos los venezolanos del Perú y la región que todas las misiones diplomáticas del gobierno legítimo Juan Guaidó estamos listos para dar la cara y para afrontar, digamos, esta situación, y que queremos que todos los derechos de los venezolanos sean respetados, no importa dónde estén, ¿no? Hay una línea habilitada a través de WhatsApp, decía usted, embajador. ¿Puede darnos el teléfono a través del cual la gente puede hacer denuncias en relación a cuando es agredido o cuando tiene algún problema y puede solicitar apoyo? Sí, el teléfono está en el teléfono ahorita está en el Instagram, está en @embajada_PE, ahí está el número de WhatsApp, ahí también están todos los correos de atención al connacional. Según el caso, nosotros también lo derivamos a las instituciones correspondientes, sea apoyo social, vulnerabilidad o violación de derechos humanos. Nosotros derivamos, y también en Facebook nos pueden buscar en Embajada de Venezuela en Perú. Ahí también está toda la información para que nos puedan contactar, ¿no? Pues muchísimas gracias, embajador. Gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Muchas gracias. A usted. Buena tarde. Es el embajador del gobierno interino de Venezuela, de Juan Guaidó, Carlos Escul. Es el representante diplomático ante el gobierno del Perú. Y me quedo con las reuniones que se han venido sosteniendo con las autoridades, que están absolutamente preocupadas por estas reacciones xenofóbicas que se han venido presentando. Mientras tanto, en Caracas, Nicolás Maduro ofreció enviar aviones al Perú para que los venezolanos pudieran retornar al país. Nosotros tenemos el plan Vuelta a la Patria. Yo le he pedido al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le he pedido a ACNUR, le he pedido a la Bachelet, si ustedes de verdad quieren ayudar, como dicen, de verdad, y no es hipocresía y falsedad, pero si fuese verdad y no fuese hipocresía, que ustedes quieren ayudar a los migrantes venezolanos, denme los recursos. Si ustedes me dan a mí $200 millones, yo me traigo a todos los venezolanos del Perú en avión en un mes. Le pongo 10 o 15 aviones de 300 cupos y me los traigo a todito. La pregunta sería, ¿qué va a hacer con todos esos venezolanos que se lleva? ¿Está solucionado o están solucionadas las causas por las cuales salieron? Hay medicina, comida, trabajo, garantías para la vida, se recuperó la Constitución, hay democracia, libertad de partidos.
son las razones por las cuales los venezolanos se han ido. Si se solventan, si se les da respuesta a todas esas necesidades, seguro que Nicolás Maduro no tendría que buscar aviones para que los venezolanos regresaran. Muchos de ellos regresarían por sus propios medios. Son las 4:18 minutos en Quito. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Una lucha de poderes se libra a esta hora en el Perú. Ya que hablamos de Perú, es noticia el presidente Martín Vizcarra, que ha dicho que disolverá el Congreso si no le permiten reformar el sistema de elección del Tribunal Constitucional. El Congreso, encabezado por la mayoría fujimorista, elige a los magistrados de la Alta Corte. Y es este tribunal el que define casos como el de la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, encarcelada por el escándalo de Odebrecht. Puede incurrir por disolver ilegalmente el Congreso y esas responsabilidades penales establecidas en el Código Penal y también responsabilidades establecidas en la propia Constitución. Esto no debe ser objeto de una disputa de bancadas. Acá lo que requerimos es un tribunal que tenga todas las garantías de defender los derechos de los ciudadanos peruanos. Eso es lo que debemos buscar y ojalá que eso sea lo que se pueda reflexionar hoy en Portavoces. Nos recibe a esta hora Katia Cruz de nuestra cadena aliada América Noticias cuando el Congreso está siendo escenario de esta puja de poderes. Katia, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema que voy a informar en todo caso es sobre la situación de los ciudadanos venezolanos aquí en nuestro país, sobre el tema de que ellos están tramitando sus antecedentes policiales en la sede de la DIPROVE. Esta es una dependencia policial aquí en Barrios Altos, en Lima, y desde anoche cerca de 2.000 ciudadanos venezolanos permanecen en los exteriores de esta sede policial que se ha habilitado para que puedan tramitar sus antecedentes policiales, documento que deben renovar cada 3 meses y en este caso para solicitar su carnet de extranjería, el cual le vale aquí en Perú 4 años y poder así trabajar legalmente aquí en nuestro país. Se ha informado que el día de hoy se otorgaría una cita para 800 personas. Sin embargo, pudimos conversar con muchos ciudadanos venezolanos y nos han expresado cierto malestar, ya que el número que hacían cola evidentemente pues era mayor al que iban a proporcionar para sacar la cita. Por eso que ellos piden apoyo al gobierno y también celeridad para que habiliten otras sedes aquí en nuestra capital. Muchos, les comento, que han dormido en esta plazuela que queda muy cerca de la DIPROVE, la plazuela del Cercado, y incluso han pasado la noche en cartones, en el piso, para poder ser uno de los primeros en poder sacar esta cita, porque este documento es muy importante para ellos, para que puedan trabajar legalmente aquí en nuestro país. Muchos nos comentan que lamentablemente, tras estos hechos de violencia que se han registrado en nuestro país, ellos quieren marcar la diferencia y señalar de que todos los venezolanos no son delincuentes como se ha podido de alguna manera señalar debido a estos hechos de violencia que se han registrado en nuestro país. Ellos son personas trabajadoras y lo que ellos quieren cuanto antes es poder tramitar sus antecedentes policiales y poder seguir trabajando aquí en nuestro país. Esa es la información que manejo a esta hora de la tarde aquí en Lima, Perú. Gracias, Katia. Gracias por la información. Tuvimos una pequeña confusión en nuestro equipo de producción. Este era el tema con el que abrimos el programa, pero en el Congreso, en este momento, se escenifica una lucha de poderes. En el Congreso del Perú hay un pugilato entre el presidente Vizcarra y los congresistas. El presidente quiere que se decida primero sobre lo que él está planteando, y los congresistas, con otra mayoría, parece que no es por allí que van a decidir. Más adelante vengo con esta información. Continuamos con más.
Es noticia el incremento del índice de pobreza en Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que en un año la pobreza aumentó del 27,3% al 35,4%, mientras la indigencia subió del 4,9% al 7,7%. Esta medición de pobreza es la más alta de toda la gestión del presidente Mauricio Macri, quien asumió a fines de 2015 con un índice del 29% según las mediciones alternativas. Es noticia el jefe de inteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Osvaldo Peña Bermeo, quien saldría del servicio activo por las cuestionadas fotografías del documento que entregó el presidente Iván Duque a la ONU la pasada semana. El dossier sustenta la presencia del ELN y disidencias de la FARC en Venezuela. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Juan Pablo López. Juan Pablo, buena tarde para ti. ¿Qué tal, Idania? Es un gusto saludarte desde la Casa de Nariño, desde el Palacio Presidencial, donde se han tomado las decisiones, las últimas, sobre estas imprecisiones que se cometieron en la presentación del dossier, que fue además presentado a la ONU, al secretario general Antonio Guterres y también a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pues este dossier tenía unas fotografías que fueron utilizadas inicialmente como material probatorio de la presencia del ELN y de disidencias de las FARC allí en territorio venezolano. Sin embargo, estas fotos, por lo menos 4, entraron en polémica por tratarse de fotografías que fueron utilizadas en ese momento como referencia de esa presencia del ELN y disidencias en Venezuela y no correspondían ni a la ubicación ni a la fecha en la que fueron tomadas y en la que decía el dossier. El presidente Iván Duque, muy molesto, reunió a la cúpula militar y al ministro de Defensa y esta mañana se tomaron las primeras decisiones. Se ha pedido que el jefe de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares se retire del cargo. Ha sacado un comunicado de prensa el Ministerio de Defensa diciendo que él mismo presentó su renuncia ante el presidente de la República. Les tenemos el contexto en el siguiente informe de lo que pasó en los últimos días con el dossier entregado a la ONU de 128 páginas por el gobierno colombiano. La Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada fue el escenario para que el presidente Iván Duque presentara un informe de 128 páginas que detalla la presencia de integrantes del ELN y las disidencias de las FARC en territorio venezolano. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, por lo menos 4 de las fotografías presentadas en el informe fueron cuestionadas por no corresponder a la fecha y ubicación. Habrían sido tomadas en territorio colombiano y no en Venezuela, como lo sugería el dossier. El presidente Duque le restó importancia a este hecho y pidió al país y a la comunidad internacional concentrarse en el contenido de la denuncia. Y no nos vayamos por las ramas en la discusión. Las denuncias no son de ahora, son denuncias que se han venido presentando a lo largo del tiempo. El comandante de las fuerzas militares anunció decisiones internas. De manera oportuna vamos a comunicar las decisiones y las instrucciones que hemos recibido del señor presidente de la República, pero se comunicarán por los canales debidos. El dossier de 128 páginas está siendo analizado ahora por el secretario general de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El general Osvaldo Peña era el encargado, la cabeza de este informe que se presenta ante la ONU por el presidente Iván Duque la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas. También ha dicho el gobierno y ha sido muy claro en que este informe o la polémica que pueda suscitarse por las fotografías no le quitan importancia a las denuncias, a las demás 128 páginas que tienen estas denuncias sobre la presencia del ELN y disidencias de las FARC en territorio venezolano. Pues se anunciarán además más salidas de altos funcionarios que tuvieron que ver con la presentación de este informe. En horas precisamente les estaremos informando desde Bogotá, Colombia. Juan Pablo López Velázquez, NTN 24. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Gracias por la información. Esto nos da pie para saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, que nos acompaña cada lunes en el programa. Jairo, bienvenido. Buenas tardes. Y Dania, muy buenas tardes. Esto se complicó de tal manera lo que pasó con el informe que presentó el presidente Duque ante la Asamblea General de Naciones Unidas y allí en la ONU. No es posible que un informe preparado para un presidente tenga un solo error. Es que no, ni 2 fotografías, ni 3, ni una, ni un pedacito de fotografía. ¿Cómo es posible que se tengan estos
deslices. Y Dania, sin lugar a dudas no podía existir la más mínima posibilidad de traer errores, mucho menos en algo tan sensible. Las fotografías que hemos tenido la oportunidad de apreciar durante los últimos días, pero de manera particular el peso político y el peso en materia de evidencia para comprobar no solamente la valía del dossier que presentó el presidente Iván Duque ante Naciones Unidas, sino especialmente la capacidad de inteligencia que tiene el gobierno colombiano para justificar por qué hay una relación tirante, no existe un trato diplomático con la dictadura de Maduro y por qué se conoce muy bien la presencia en coordenadas, en fotografías y otro tipo de evidencias de las actividades de grupos tan peligrosos históricamente hablando como lo son el grupo terrorista del ELN y las nuevas disidencias de las FARC. Y Dania, yo creo que eso tiene una explicación. Durante muchos años los ejércitos y todo el plano militar en América Latina ha sido objeto de un proceso profundo de transformación y esa transformación giró en torno de dos elementos, actualización de la doctrina y la presencia de civiles. Este informe, por lo que conocemos en los últimos 2 días, solamente estuvo centrado en el comando de las fuerzas militares. Al general Peña se le dio la responsabilidad como comandante de inteligencia y contrainteligencia de adelantar todo el procedimiento necesario para verificar, comprobar y garantizar la validez y la exactitud de la información. Es el hombre de inteligencia, pero el documento no fue objeto de análisis de otros expertos que no necesariamente tenían que ser de la calle, porque Colombia tiene muchos expertos en seguridad, pero sí personas por fuera del establecimiento militar. Hay una frase, Dania, que puede ser muy fuerte, pero para mí me sirve mucho en este caso. El famoso dictador Ceausescu, el rumano, se inmortalizó por muchas arbitrariedades, pero también por una frase que creo que es muy cierta. Él dijo que la guerra es un asunto tan serio que no se puede dejar solo en manos de los militares, y creo que lo que acaba de ocurrir es una evidencia clara. Se requería que otros expertos en seguridad, periodistas especialmente, expertos en temas de comunicación estratégica y que tuvieran una experiencia particular de trabajo en medios de comunicación, tuvieran conocimiento de este documento, no para filtrarlo, sino de manera especial para verificar que las diferentes fotografías y otro tipo de información relacionadas con fuentes que no eran propias del Ministerio de Defensa se pudiera confirmar su veracidad. No hubo ese tratamiento. Ahí hay una justificación a ello. Y en segundo lugar, y Dania, pues hoy se conoce la salida del general Peña, pero creo que no es suficiente porque él va a asumir una responsabilidad eminentemente administrativa. Hay más personas que van a caer, pero políticamente hablando nadie responde. Y el problema aquí no es administrativo, es político. Debería caer una cabeza política por cuenta de este error craso. ¿Descalifica lo que ha pasado con las fotografías, el informe presentado por el presidente Iván Duque? Para nada. Hay que tener en cuenta que la presencia y la garantía de evidencias de gente del ELN, de FARC e históricamente hablando, no es algo que ocurrió en los últimos 18 meses o en el tiempo que lleva el presidente Iván Duque, pero sí hace un ruido molesto que le quita legitimidad, le quita maniobrabilidad y se perdió una oportunidad, porque a los colombianos y en general a quienes siguen estos asuntos en América Latina no era necesario demostrarles la presencia de las FARC y el ELN en territorio venezolano. Eso se sabe, pero sí era importante que la comunidad internacional tuviera la capacidad, con un informe claro y preciso en manos del secretario general, de conocer particularidades de lo que ocurre por cuenta de la presencia terrorista de grupos de bandera colombiana en Venezuela. Esa oportunidad sí se perdió. ¿Hay o se puede diferenciar una circunstancia, una situación internacional y una dentro con este escándalo de la fotografía? Claro que sí, Dania. En el caso eminentemente local, en el caso colombiano, el debate ha sido muy fuerte. En diferentes medios de comunicación, televisión, radio, en la prensa escrita, la discusión ha sido muy fuerte y hay posiciones muy claras de analistas, sin hablar de su orientación ideológica, que consideran que se perdió la oportunidad, que hace nulo todo el ejercicio de recopilación que se presenta en un dossier. Pero creo que a nivel internacional las cosas son completamente diferentes. No es la primera vez que un presidente de la República comete este tipo de situaciones difíciles donde queda en tela de juicio la legitimidad y su capacidad para garantizar buena información. América Latina está plagada de esos casos, pero también ha ocurrido en Europa y ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos se va a conocer el problema de las fotos, pero se soluciona haciendo las aclaraciones correspondientes. Pero en el plano interno la bulla es tan fuerte que le quita completamente valía a un documento que, por lo que sabemos, tiene información muy valiosa. Quiero compartir contigo y con nuestra teleaudiencia lo que ocurría en horas de la mañana del día de hoy.
El gobierno del presidente Iván Duque presentó nuevas pruebas sobre la presencia de grupos ilegales armados colombianos en Venezuela. El Ministerio de la Defensa reiteró la denuncia de los vínculos del régimen de Maduro con cabecillas de la guerrilla del ELN. Veamos. El gobierno nacional presentó nuevas pruebas de la presencia de integrantes del ELN en territorio venezolano, donde, según información de inteligencia, habitan con el consentimiento del régimen del presidente Maduro, realizan entrenamientos y manejan rutas del narcotráfico. Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del Gao residual. El canciller Carlos Holmes Trujillo señaló que Colombia seguirá presentando esas evidencias ante autoridades internacionales. Vamos a volver al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ir a todas las instancias de las Naciones Unidas. La Fiscalía, por su parte, afirmó que trabaja varias líneas de investigación sobre las relaciones entre el ELN y funcionarios del gobierno de Venezuela. Fortalecimiento militar, fortalecimiento logístico y también fortalecimiento financiero. El director de la policía, general Óscar Tortúa, mostró algunas fotografías de jefes guerrilleros ubicados en el país vecino. Por antonomasia, como un santuario para el ELN. En el material presentado, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, afirmó que alias Pablito se encuentra a 35 kilómetros de la frontera. Se aprecian bandidos de civil identificados como primer anillo de seguridad en clara interlocución y acción con personas de la Guardia Nacional venezolana. También añadieron que el ELN tiene en Venezuela al menos 36 campamentos, 10 puntos de redes de apoyo y 4 áreas de finanzas, desde las que manejan las rutas del narcotráfico. ¿Alguien tenía duda de lo que se estaba presentando en esta rueda de prensa de las fuerzas militares, del ministro de la Defensa de Colombia y del canciller de la República? Nadie, Dania, en Colombia nadie tiene las dudas, pero el ruido que estamos analizando por cuenta de los errores en las fotografías ha sido tan fuerte que ya hay posiciones donde descalifican por completo la información en el dossier, pero esta rueda de prensa es muy valiosa, Dania. Yo tuve la oportunidad de escucharla y luego la repetí cuando nos llegó el video del Ministerio de Defensa. La intervención del fiscal general es muy valiosa. Dijo 4 cosas que yo quiero resaltar y que son enumeradas en la nota que acabamos de ver de nuestra cadena aliada Noticias RCN. La primera de ellas es que tienen evidencias, no solamente testimoniales, sino trabajo de inteligencia y de manera particular información consignada en computadores y en USB que da claridad sobre lo siguiente. Primero, el apoyo del régimen venezolano en términos logísticos. El fiscal general colombiano explica cómo en esas evidencias se constata temas de asistencia médica, asistencia para la recuperación de los soldados que se encuentran con problemas médicos. Hay evidencias relacionadas con el fortalecimiento militar del ELN, evidencias relacionadas con la vinculación directa de miembros del ELN con la Guardia Nacional y con el ejército venezolano en temas de minería ilegal, narcotráfico y lo más delicado, existen evidencias testimoniales, actividades de inteligencia e información encontrada en computadores que permite con claridad, según el fiscal general, constatar que hay apoyo para el fortalecimiento terrorista del ELN en un trabajo compartido con autoridades venezolanas. Esa información es escandalosa. Esa información, sin lugar a dudas, Dania, hace parte de ese dossier, pero por cuenta del escándalo de las fotografías en el plano eminentemente interno, se está dejando pasar algo que de verdad es de fondo. En eso el gobierno tiene razón, pero lamentablemente cometió el error, ha dejado pasar la oportunidad, solamente sale un general que, por importante que sea, no tiene responsabilidad política. Yo creo que este tipo de situaciones ojalá le sirvan a la Casa de Nariño para tener mucha más claridad y ser mucho más pluralista al interior de su propio gobierno y no dejarle estos temas solamente a los militares. Ahí está una de las explicaciones. Jairo, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, como siempre. Es un gusto, Dania. Rápidamente, hacemos la primera pausa en el programa. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, las cuentas del canal, siempre con información en tiempo real. Mi cuenta personal, leo sus comentarios. Al regreso, Donald Trump ha dicho que quiere conocer al informante anónimo que ha destapado el contenido de la llamada telefónica con el presidente de Ucrania, mientras sus abogados dicen que está protegido por el anonimato. De esto hablamos al volver. Son las 5:44 minutos, hora costa este. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la Casa Blanca intenta buscar más información sobre el denunciante que desencadenó un juicio político en Washington tras destapar preocupaciones por una llamada entre el presidente Trump y su homólogo en Ucrania. Los abogados del informante aseguran que este tiene derecho al anonimato. Emiliana Molina
nuestra periodista en Washington, nos dice cómo avanza lo relativo a este juicio político de destitución. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en las últimas horas, el republicano por Kentucky y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien es un fiel defensor del mandatario estadounidense Donald Trump, dijo en una cadena estadounidense CNBC que si la Cámara de Representantes avanza con este juicio político, el Senado, bajo ciertas legislaciones, se vería obligado también a asumir estas investigaciones que podrían llevar a una posible destitución. Recordemos que en la Cámara de Representantes ya los demócratas tienen los 218 votos necesarios para avanzar con este juicio político. Sin embargo, en el Senado se necesitarían un total de 67. Y si bien bajo esta medida se ven obligados a iniciar las investigaciones, una vez este proceso culmine en la Cámara de Representantes, pues es una tarea bastante difícil lograr destituir al Ejecutivo, teniendo en cuenta que los republicanos dominan actualmente el Senado. Por otro lado, el mandatario estadounidense dijo en las últimas horas que quería conocer al denunciante y la semana pasada dijo que este tipo de caso debería ser tratado como un caso de espionaje, algo que ha preocupado a demócratas como el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, quien asegura que este caso es un caso sin precedentes y bastante preocupante. Estamos tratando de encontrar lo del informante. Fue un informante que reportó cosas incorrectas que no sabía y que ustedes probablemente ya lo han visto. La declaración que le hice al presidente de Ucrania, un buen hombre, agradable, nuevo, fue perfecta. Pero el informante reportó una declaración totalmente diferente, como que una declaración que ni siquiera hice. Hice una llamada. La llamada pues fue perfecta. Pero el informante lo hizo sonar todo terrible. Y luego tienen a Adam Schiff, que incluso, peor aún, inventó mis palabras, que pienso yo era simplemente horrible. Nunca hice algo así. Adam Schiff, representante, congresista, inventó lo que yo hice. De hecho, tomó palabras e inventó todo. La razón es que cuando vio mi llamada al presidente de Ucrania, era tan buena que ni siquiera podía utilizar nada, no hice nada malo, era perfecta. Entonces Adam Schiff decidió, no puedo dejar que esto pase. Entonces inventó todo. ¿Has escuchado esto, Jim, algo como esto? Entonces Adam Schiff inventó una falsa llamada y se la dio al Congreso y al pueblo de Estados Unidos. Una desgracia total. Ha habido una corrupción tremenda y la estamos investigando. Se llama drenar el pantano. La opción del otro lado ha sido corrupción. Ahora, el presidente de Ucrania compitió con la base de no corrupción. Y creo que en realidad hablaba en serio. Y hubo mucha corrupción en la elección de 2016 contra nosotros y queremos llegar al fondo de esto y es lo que haremos. Nosotros sabemos que hay otros testigos sobre esta conducta que debemos estar llamando. Sabemos que ha involucrado a otras personas en este juego también, incluyendo a su abogado Rudolph Giuliani. Y vamos a estar contactando a testigos, vamos a estar haciendo entrevistas. La próxima semana no sabemos. Nosotros esperamos que salgan más citaciones. Entonces estamos avanzando con toda velocidad. Nos aseguraremos que todo lo que nosotros hagamos proteja al informante. Es algo muy importante ahora que el presidente ha participado en esas conductas. Expertos aseguran que será una tarea difícil lograr que algunos republicanos cambien de bando y apoyen a los demócratas en estas gestiones. Sin embargo, también aseguran que lo que se está diciendo a puerta cerrada de parte de los republicanos es muy diferente a lo que se dice en la opinión pública. De hecho, reiteran que esto podría ser como un efecto dominó. Y uno por uno, mientras algunos republicanos se vayan pronunciando en contra de las acciones del Ejecutivo, pues más podrían irse sumando y eventualmente sí podría llevar a que una gran mayoría de republicanos logren apoyar un posible juicio político en contra del Ejecutivo. No creo que sepamos ahora. Bien, justo ahora, si las votaciones fueran hoy, creo que no habría muchos senadores republicanos, pero lo que yo quería resaltar es que
Sabes, este presidente no tiene amigos, no tiene amigos. No pasó 20 años sirviendo en los Estados Unidos con estos hombres y estas mujeres. No tiene amigos. Y de hecho han estado enojados con él en varios asuntos, especialmente después de la conferencia de prensa de Helsinki con Putin. Han estado furiosos con él sobre Yemen también, sobre Arabia Saudita y el asesinato de Khashoggi. Y en otras palabras, en el Senado están muy decepcionados con el presidente en cuestiones de política exterior. Entonces, por eso es que yo digo que no sabemos hasta este punto. Hay dos niveles, lo que ellos dicen a nivel público y lo que dicen en privado. Y luego la pregunta es, ¿eso que está pasando en privado se trasladará a lo público en algún momento? El presidente Donald Trump teme el juicio político, se da cuenta que este le hará daño políticamente y de alguna manera infantil está arremetiendo contra todos los individuos que han traído denuncias creíbles contra él. Creo que es inapropiado que el presidente Trump actúe así contra el informante y probablemente tiene la capacidad de afectar a futuros informantes. Y ese tipo de retórica está en verdad muy por debajo del cargo del presidente de Estados Unidos y no es lo que los estadounidenses esperan de su presidente. Adam Schiff asegura que ha logrado llegar a un acuerdo con el denunciante y este podría testificar muy pronto ante el Comité de Inteligencia, siempre y cuando su identidad no sea revelada. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información, por esta nota con varias aristas. Quiero profundizar sobre este tema y quiero saludar a Luis Alvarado, estratega republicano, que está con nosotros en la tarde de hoy. Señor Alvarado, gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Igualmente para nosotros tenerla. Hace una semana no estaba, por decirlo de alguna manera, buena parte de la sociedad estadounidense convencida de que el presidente tenía que ser sometido a un juicio político. Sin embargo, del viernes para acá, las últimas encuestas prácticamente dan un empate. ¿Le cambió el panorama político al presidente Trump? Sí, hay que recordar de que los demócratas habían estado fomentando la noción de este proceso por varios meses, pero las pruebas que ellos estaban presentando no eran pruebas fuertes o contundentes y por eso que la opinión pública no estaba a favor de este proceso de enjuiciar al presidente. Pero ahora que los detalles están saliendo más y más sobre en verdad lo que ocurrió en esa llamada de teléfono y los actos iguales de mandar a Rudy Giuliani a negociar de parte de Estados Unidos, entonces eso en verdad abre más la mentalidad del estadounidense y dice, oye, en verdad algo malo ha ocurrido aquí y yo creo que en verdad es necesario investigar más profundamente si en verdad se cometió un crimen o si en verdad hay que sacar al presidente. Entonces las encuestas empiezan a cambiar drásticamente porque hora a hora tenemos información que sigue saliendo. Acabamos de escuchar hace un par de horas de que el secretario de Estado Mike Pompeo estaba justamente escuchando en vivo la llamada del presidente Trump por él o la persona o el evento que ha ocurrido, pero porque como estadounidenses, como americanos que somos, tenemos que creer de que la fundación de nuestra nación es basada en la Constitución. Y nosotros somos la estrella que brilla por el mundo, porque las democracias que nosotros representamos, aunque no somos perfectos, es la que todo el mundo quiere participar, porque aquí todos los individuos somos iguales. No como en otros países, porque si tú tienes el billete, la lana, te puedes salvar de un crimen que has cometido. Aquí en Estados Unidos todos somos parejos. Y Donald Trump representa algo que no es alineado con la Constitución. Y por eso es que yo no me alineo con el presidente, aunque ayuda a muchos republicanos ganar escaños en sus propios distritos, representarlos a ellos con sus participantes. Y la ideología republicana aún continúa siendo la misma fortaleza que ha sido por toda mi vida. Él, Donald Trump, como individuo, no representa el republicano que yo aspiro a ser y por eso yo no me alineo con él. Ya vemos muchos republicanos que ya empezamos. Yo lo dije desde el principio, pero hay muchos que ya empiezan a ver de que políticamente no es conveniente para ellos estar alineados con esta administración.
Veremos ahora si los demócratas pueden hacer algo inteligente o pueden en verdad, o si van a continuar atacándose ellos mismos en una guerra civil de ideología socialista con democracia, que estamos observando a los demócratas a veces romperse ellos mismos. Si en verdad van a poder presentarle al pueblo americano algo que sea diferente a lo que representa Donald Trump, o si los republicanos pueden tal vez salvar el partido en algún momento, en este momento de campaña. Luis Alvarado, estratega republicano, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Buena tarde. Tardes a usted y todos los televidentes. Gracias. Gracias, gracias de nuevo. Por cierto que también en los tribunales el presidente Trump ha conocido 3 decisiones calificadas como revés para el mandatario. En el primer caso, la magistrada Dolly Gee de la Corte de Los Ángeles en California rechazó la solicitud de la administración Trump para detener a niños y familias migrantes por tiempo indefinido. Luego, el juez federal del Distrito Central de California, Andre Viront, emitió una orden permanente que le complica la vida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al ICE por sus siglas, a la hora de detener a los migrantes. Y la última de las 3 decisiones judiciales dirigida contra políticas de la administración quiso aprovechar, llegó de la mano de la jueza del Distrito de Columbia, Ketanji Brown Jackson, quien bloqueó el viernes por la noche un plan de la administración del presidente Trump para ampliar el uso de un proceso que acelera la deportación de inmigrantes indocumentados sin la participación de los tribunales de inmigración. 3 decisiones que afectan las políticas de esta administración. Son las 5:02 en la costa este. Son las 5:02 en Quito, en Ecuador. Los hijos mayores del cantante mexicano José José, Marisol y José Joel llegaron a Miami con la intención de despedirse de su padre, quien murió el sábado en esta ciudad del sur de la Florida a los 71 años. Tras su llegada, dijeron que no les permitieron el ingreso al centro médico para ver el cuerpo del artista. Ambos dejaron de tener contacto con su padre desde hace más de 1 año y medio, cuando la hija menor del cantante, Sara Sosa, se ocupó de él en Miami. Paola Serna ha estado en esta cobertura y tiene información. Paola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, nos encontramos ahora en la funeraria Caballero Rivero, que queda ubicada en el suroccidente del condado Miami-Dade. Hace unos instantes nos encontrábamos en otra de estas funerarias ubicada más hacia el este del condado. Esto debido a que durante todo el fin de semana ha habido total, digamos, desinformación sobre en realidad dónde se encuentra el cuerpo de José José. Los hijos que vinieron este pasado domingo, los hijos que viven en México, pues también andan tras la búsqueda del cuerpo de su padre, y este ha sido pues el motivador de estas fricciones entre los hijos mexicanos y la hija que vive aquí, Sarita, que había estado a cargo de su padre durante los últimos meses. En ese momento, aparentemente, el cuerpo de José José se encuentra en esta funeraria, en la que está ubicada en el suroccidente del condado. Esto aún es una información por verificar, y como les comentaba anteriormente, pues esto ha generado muchas fricciones entre los hermanos. No empiecen a gritar, aquí estamos todos, seguimos en lo mismo, seguimos haciendo equipo, nos están informando que aquí tampoco está el cuerpo de mi papá. Una vez más, vinimos todos a saludarnos, a decirnos buenos días y buenas tardes. Ahorita vamos a ir a comer algo, no hemos desayunado, no hemos comido. Sugiero hagamos lo mismo, vamos a recapitular lo que está pasando, a ver de aquí a dónde nos movemos después de comer algo. Aquí no está. ¿Cómo no está? ¿Y por qué demoraron tanto? ¿Por qué demoraron tanto si estaban aquí adentro? Porque esta gente pues hizo el favor de ver, ¿verdad? Y de investigar y de podernos decir algo, pero no logramos nada. No logramos nada. Sarita no nos ha marcado, Sarita no nos ha contestado, Sarita no ha hecho nada más que lo que hicimos ayer. Y es que José José tenía millones de fanáticos en el mundo entero, y los expertos en materia musical aseguran que con su muerte se genera una gran pérdida para el mundo de la música en español. Una gran figura, un cantante muy dedicado a la música romántica típicamente, y entonces bueno, contamos con una considerable selección de los discos de él. Como pueden ver, hay prácticamente tres áreas dedicadas en el estante para él. Es bien significativo, sí, que cuando un artista ya pierde la vida, sus admiradores
como que hacen un mayor auge, ¿no?, en cuanto a comprar su música nuevamente. Y eso es bien característico de los fans de un artista, ¿no? Jimmy Ortiz, el yerno de José José, esposo de su hija menor Sarita, anunció a través de sus redes sociales que están tratando de organizar de la mejor forma posible el funeral de José José, también intentando que se realicen homenajes tanto en Estados Unidos como en México, y ha pedido básicamente que tengan paciencia mientras se coordinan los detalles de la mejor manera posible. La información que por ahora se genera desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Y ya para cerrar esta parte del programa, se cumplen 20 años del Wi-Fi. Miles de millones de personas usan el Wi-Fi o el Wi-Fi en algunas partes. Esta tecnología que hoy se da por sentada cumple 2 décadas desde el lanzamiento del estándar inalámbrico, el primero de estos dispositivos. Desde septiembre de 1999 ha llegado a miles de millones de hogares, edificios, oficinas, y para muchos es pieza fundamental en su casa o en cualquier área donde se encuentre. Hoy usted realmente no llega a ningún lugar que no deje de preguntar, por favor, ¿cómo me conecto al Wi-Fi? Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, lo que dijo el presidente interino de Venezuela sobre la presencia de militares en el país. Lo que dijo el presidente de Venezuela en relación al plan del régimen de Ubica tu casa. Ese plan que lleva a censar las residencias, donde se le pone un letrero, le dan 10 días a las personas para que puedan presentarse los dueños, demostrar que viven allí, o es un interrogante, aunque ya hay residencias que han sido tomadas. Ya venimos, en breve. Continuamos con más en el programa de hoy. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que él mismo pudo constatar la presencia de grupos irregulares armados colombianos en territorio venezolano. Afirmó que el mecanismo de defensa del régimen de Maduro es arremeter contra el gobierno colombiano, que por el contrario ha recibido a miles de migrantes venezolanos que siguen huyendo de esta crisis. Este es un informe en Caracas de Oliver Fernández. Juan Guaidó, quien también es presidente del Parlamento, lamentó que estos grupos estén en territorio venezolano y además amparados por el régimen de Nicolás Maduro. Con respecto a la presencia de ELN, disidencia FARC, guerrilla, paramilitares, miren, yo lo presencié en primera persona. Claro que hay grupos irregulares en Venezuela. No, ellos agarran y muestran una supuesta foto. Bueno, ahí lo que están diciendo es que sí hay paramilitares en Venezuela, que sí hay guerrillas, sí hay ELN. En Venezuela hay una lucha para vivir con dignidad, mientras el régimen de Maduro pretende hacer ver que hay una pugna entre poderes. Aquí hay una pugna, una lucha por poder vivir con dignidad. Y hoy ampara el régimen a grupos irregulares, narcoterroristas, financia. No es que se los encuentra en un sitio para poder, producto del bloqueo, cruzar una frontera, no es que los invita a Miraflores. Mientras tanto, Nicolás Maduro niega que existan estos grupos paramilitares. Dijo que no los aceptará en suelo venezolano porque, según él, Venezuela no es territorio de violencia. No aceptamos ni aceptaremos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano. Es una orden que ha dado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se ha comprobado y cumplido plenamente en estos ejercicios. Nicolás Maduro tampoco ha cumplido con el diálogo pactado con partidos minoritarios. Hoy Maduro está desesperado, solo. No tiene cómo responder una propuesta concreta que se hizo ante la mediación del Reino de Noruega. No tiene cómo cumplir, y atención con esto, acuerdos entre partidos que ellos seleccionaron. No tiene cómo hacerlo. De nuevo, ¿cuántos presos políticos dijeron que iban a liberar? Y ojalá que con lo que estoy diciendo los presionemos y los terminen de liberar. No hay que haber ni un preso político en Venezuela, ni uno en este momento. Los ciudadanos creen que Maduro no gana tiempo con el falso diálogo. Por el contrario, sigue ganando detractores fuera y dentro del país. Con dictadores es imposible un diálogo. Los dictadores solo salen con las mismas armas que ellos utilizan para someter al pueblo. En cuanto a la xenofobia que se ha desatado en algunas regiones de Perú, Juan Guaidó realizó un llamado a la reflexión. Dijo estar en comunicación permanente con el gobierno peruano. De reflexión a los pequeños grupos que generan o acometen estos crímenes. Eso creo que llama a la atención. El gobierno de Perú se pronunció inmediatamente, deslindándose, por supuesto, que esto no está promovido de ninguna manera y que tomarán cartas
en el asunto. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el reto es ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro para lograr que todos los venezolanos que se encuentran en el exterior puedan regresar. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández, y ya que el presidente interino Juan Guaidó tocaba lo que ocurre en Perú, quiero retomar el tema de la xenofobia con el que abrimos el programa a propósito de estas declaraciones. Y quiero saludar a David Roll, él es profesor titular de la Universidad Nacional en Colombia, autor de varios libros sobre migraciones como Iberoamérica soy yo, Relato de migraciones y La diáspora latinoamericana. Señor Roll, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias por invitarme de nuevo a su canal. Los flujos migratorios que se están presentando en diferentes partes del mundo producen reacciones de tipo xenófobo. Nuestra región pareciera no escapar a esto. Digamos que la presencia de los venezolanos está ocasionando ciertas reacciones en algunos de nuestros países. De lo general a lo particular, señor Roll, ¿cómo combatir la xenofobia? Hay que tener en cuenta que una cosa es un flujo migratorio y otra cosa es una diáspora como la que se presenta. Para esto, pues hay ingredientes muy complicados, como que es la migración de un país pobre a otro que no es exactamente un país rico, o otros que no son exactamente ricos, pero también uno pensaría que lo cultural no importa porque finalmente somos latinoamericanos, pero no es cierto. Colombia es un país muy caribeño, nos volvimos caribeños hace un par de décadas, todos los colombianos estamos de cara a Vives, a García Márquez, a este tipo de cultura que antes, digamos, de alguna forma injustamente despreciábamos, mientras que Ecuador, y en el caso concreto de Perú recientemente, pues son países andinos, son países muy buenos receptores de migrantes, por lo menos Perú lo fue con Japón, y son ciudadanos pues muy decentes y que hay que resaltar cómo han enfrentado sus dificultades tantos años, pero hay un tema ahí cultural, además del económico, por supuesto. Y el económico es que Perú está creciendo en términos de riqueza y las personas que están llegando son personas que están más calificadas. Ha llegado también el venezolano no calificado, pero han llegado unos calificados que están tomando unos puestos que difícilmente algún peruano en ese crecimiento económico que tienen puede asumir. Le voy a dar un ejemplo. Yo me encontré un venezolano que era hijo de un peruano que estaba haciendo guía y ganaba muy buen dinero. Y le pregunté cómo consiguió tan rápido esto y me dijo que era porque él tenía un nivel de inglés muy bueno y eso le permitía trabajar. Entonces, esa es la situación concreta. Es un país con aumento de su PIB, sí, pero con unas clases populares que todavía no han sido educadas para enfrentar eso. Y, por supuesto, esta llegada, por lo menos de los calificados, puede estar generando esa xenofobia y hay que buscar la manera de resolverlo. No es una migración normal, es una migración masiva y por eso se requiere unas fórmulas más, digamos, inventivas, unas fórmulas más de acorde con el siglo XXI, más de acuerdo con las redes, con un discurso de globalización. Eso es lo que tienen que encontrar estos presidentes, que no son ellos los que rechazan a los ciudadanos, ni de Ecuador, sí, ni de Perú, sino un poco una ciudadanía que está fatigada por cambios políticos y por cambios económicos y que sienten que pueden perder una oportunidad que se les negó mucho tiempo y que por fin les está llegando. Hay que entender eso, pero hay que explicarles y sobre todo hay que hacer una gran campaña de capacitación de esas clases populares para que ellos puedan competir en igualdad de circunstancias técnicas con los recién llegados, que no va a ser solamente de Venezuela, van a ser de muchos países si Perú sigue en el ritmo en el que está. Este es el comienzo de algo que va a ser más frecuente de lo que ellos piensan. Digamos que lo que estamos viendo entonces, las reacciones que vemos en los últimos días, ¿tiene que ver con ese temor de sentir que el que llega quita las oportunidades que por derecho corresponden? Usted en Miraflores y en otros lugares así de Lima no siente eso, y allá están los venezolanos muy cómodos.
en ciertos sectores populares es donde se nota esto. Y son problemas que arrastra el país. Hay que tener en cuenta que Perú, si bien no fue el gran emigrante a España, que es el tema que trabajamos en nuestro grupo de investigación, sí fue uno de los países que emigró y que tuvo una buena migración a Italia. De alguna forma tienen que reconocer esto. Hay otros países que los han recibido y la influencia que esos extranjeros que salieron, que llegaron a Perú fueron muy positivas, y de los peruanos que regresaron. Tienen que hacer como una reflexión sobre esto, pero se necesita que el gobierno lo haga. También hay que tener en cuenta pues, que los peruanos están un poco descorazonados, sus expresidentes están en la cárcel o se han suicidado, no saben muy bien cuál va a ser su rumbo político, a pesar de que su situación económica esté mejorando, pues eso crea incertidumbres y se necesita un liderazgo en Perú que les indique de una manera contundente que el Estado los va a acompañar y les va a permitir participar en la riqueza. Sí. Esta vez sí, porque en otras bonanzas económicas no se les permitió. Ahora, usted bien que lo ha señalado, la situación política del Perú es bastante complicada. Ahora mismo hay una situación de enfrentamiento en el Congreso de la República. El gobierno está centrado en otras cosas como para asumir una campaña que tendría que estar en manos precisamente de los gobernantes. ¿No puede este problema de la xenofobia irse de las manos en algún momento? Pues yo creo que sí, el gobierno le va a quedar difícil, pero yo también veo todas estas dificultades como una oportunidad. Este es el momento en que podemos finalmente hablar de una Latinoamérica integrada. A veces son las cosas buenas, también las cosas malas. Esta, digamos, como llaman los xenófobos, invasión, puede ser algo positivo en el futuro. Ya podemos estar hablando de una comunidad andina que realmente nunca logramos hacerla a través de tratados, incluso de una América unida. Imagínense en el futuro, Latinoamérica como Europa, sin fronteras, con moneda común, compartiendo sus problemas. El viejo sueño de Bolívar puede ser que comience con esto, con la idea de que los colombianos que fueron también recibidos en Ecuador ahora están recibiendo muy bien a los venezolanos, como también Venezuela los recibió a ellos, que los peruanos reciban a los venezolanos como ellos han sido recibidos en tantos países, y que esto sea, digamos, un comienzo para lograr esa unión. En este caso, la pauta está en los presidentes de América Latina, o sea, tiene que haber una reunión latinoamericana, una más, y tiene que haber una voluntad de afrontar esto desde una manera colectiva y como un proyecto de unión latinoamericana, de una Latinoamérica que sería una potencia mundial cuando en unos años, que tal vez muchos que tenemos ciertas décadas no los veamos, América Latina sea una sola. Sería lo deseable realmente, pero también pareciera utópico. Sobre todo porque en este momento pareciera que cada país está centrado dentro de sus propios problemas. Muchos tienen que ver con la economía como para asumir el problema de otros. Pero si usted hubiera visto la forma en que la gente reaccionó ante los presidentes de Naciones Unidas, que yo lo estuve viendo en mis alumnos, usted verá que no. O sea, la reunión de Naciones Unidas fue muy interesante, pero hubo personas como el presidente salvadoreño que habló de nuevos horizontes, de una convocatoria a las juventudes, de una apertura a las redes, o sea, otro lenguaje, y la gente recibió eso muy bien. Entonces puede ser que los que tenemos ciertas décadas, como mis colegas y yo en las universidades, o por lo menos algunos de nosotros que tenemos esa, pues no lo entendamos del todo, pero las nuevas generaciones no van por ahí. Las nuevas generaciones quieren un mundo interconectado, quieren movilidad de un país a otro, quieren influencia de otras culturas. Por supuesto, esto no lo trae pues una migración masiva como la que se está dando, que es excepcional, como pasó con
los sirios al caso de Alemania. Pero sí, son otros tiempos y como dijo el presidente Salvador en Naciones Unidas, los gobiernos tienen que leer eso, Naciones Unidas tiene que leer eso, sobre todo la OEA tiene que darse cuenta y preguntar a los jóvenes. Ellos podrían tener parte de la solución a través de un mecanismo de redes bien montado. Quizá los mismos jóvenes de Perú, los mismos jóvenes de Ecuador tengan, digamos, fórmulas para que haya esta integración, aunque el impacto siempre se dará cuando hay un desplazamiento masivo, que podríamos decir incluso que es un exilio, una diáspora colectiva. Quiero agradecer a David Roll, profesor titular de la Universidad Nacional en Colombia y autor de varios libros sobre migración. Gracias, profesor, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nayib Bukele, cuyo discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas ha dado tanto de qué hablar. Cuando saludó, tomó su teléfono y dijo: un momento, voy a grabar aquí, voy a inmortalizar esta presentación. Y muchas cosas han comenzado a girar a partir de eso que él decía allí en la Asamblea General. Ahora bien, así como hemos visto, bueno, esto tiene que ver con las reacciones de xenofobia en Perú. Quería compartir con ustedes un video corto porque así como mostramos lo malo al comienzo, hicimos un collage con todo eso que pasaba, también en redes sociales hay mensajes que son positivos, también hay mensajes que invitan a la solidaridad, como este, por ejemplo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Martínez y soy peruano. En estos últimos días hemos podido ver algunos videos que han circulado en las redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube, en donde se ha demostrado que han habido constantes actos de xenofobia contra nuestros hermanos venezolanos. Venezuela, te pido un gran favor, no generalices. Perú te ama, los peruanos te aman. Y hay muchas personas que venimos siendo amigos, que venimos siendo compañeros de trabajo y que hemos conocido a personas maravillosas de tu hermoso país. Si has visto estos actos tanto de violencia o de gente diciendo que se vayan los venezolanos o incluso hasta agresiones físicas o psicológicas, no tienen nada que ver con el común sentir del peruano. Nosotros jamás vamos a estar en contra para nada con una persona que venga a nuestro país a trabajar honradamente y honestamente como lo ha hecho la mayoría del pueblo venezolano. Estamos convencidos de que la mayoría de venezolanos que han venido a nuestro país y la mayoría de venezolanos que están en el mundo son gente de bien, gente honesta, gente trabajadora, gente de buen corazón y que antes que el odio y que el rencor cree en el amor. Y es que el amor es el único sentimiento que realmente puede hacer que las cosas buenas pasen. Sé que definitivamente a veces los medios de prensa mueven la noticia a su manera y hoy por hoy los videos se pueden editar de 1000 formas y uno no ve el trasfondo y se puede ver solamente lo superficial y definitivamente hay muchas cosas que pueden haber herido susceptibilidades y que te pueden haber hecho daño, sobre todo por las cosas que están pasando, por la coyuntura que se vive. Pero te pido que no generalices, así como nosotros los peruanos no estamos generalizando en decir que son todos los venezolanos tal por cual. Sabemos la calidad hermosa de ser humano que es la gente del pueblo venezolano y estamos contentos con todos aquellos que han venido a nuestro país a hacer el bien, a trabajar honradamente y a aportarle toda esa magia increíble que ustedes tienen. Así como mostramos la parte negativa, también queríamos compartir con ustedes la parte positiva, como este mensaje de Rodrigo Martínez, un artista peruano que colgó esto en sus redes. Son las 5:30 en Bogotá, en Colombia. No quiero despedir esta parte donde usualmente hablamos de Venezuela sin mencionar la grave denuncia que se está haciendo. El plan Ubica tu casa, que sigue generando zozobra en Venezuela, luego de que fueran invadidos varios apartamentos. La medida fue impulsada por el régimen de Maduro, busca beneficiar a quienes necesitan un hogar, apropiándose de las viviendas de los venezolanos. Dirigentes vecinales y defensores de los derechos humanos califican la acción como atroz e ilegal. La noticia con Luis Laya.
Hola, buenas tardes. En Venezuela continúa la zozobra con el plan Ubica tu Casa, ese presunto plan del régimen de Nicolás Maduro que buscaría los apartamentos de quienes han migrado de Venezuela para tomarlos y entregarlos a nuevos dueños. Esto como una especie de favor político ante la situación que vive el país. Las denuncias continúan, no solamente los que ya ocurrieron hace aproximadamente 2 semanas, que fueron la toma de 4 apartamentos al oeste de la ciudad de Caracas, sino nuevas denuncias de persecución e incluso descensos a viviendas. Ahí es donde vivo yo arriba con mis niños y cuando llegué también ya habían quitado la cerradura de mi apartamento. El pasado 18 de septiembre, 4 familias fueron desalojadas de sus casas por una supuesta junta liquidadora de la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas. Les quitaron sus apartamentos porque los dueños están fuera del país. A mí me dieron 48 horas para irme con mis niños. Emigrar y tener una propiedad en Venezuela te hacen correr el riesgo de perderla, algo que los defensores de derechos califican como una atrocidad. No amerita o no tiene la propiedad vulnerabilidad de ningún tipo que por dejar de usar la propiedad tú puedas ser objeto de restricciones o que tu propiedad pueda ser desplazada a terceros. Además, en sectores clase media de Caracas, los vecinos han detectado que personas ajenas a la comunidad intentan averiguar si hay apartamentos vacíos. Incluso toman fotos a los edificios en horas de la noche para ver cuáles están ocupados. Toman fotos donde ven una luz prendida y siempre en la tardecita cuando hay la luz prendida para ver cuánto están oscuros. Y que te preguntan a ti, ¿por aquí no están alquilando? Para los analistas, esto representa una violación a todas las leyes en materia de propiedad y consumo, incluyendo a la Constitución. Aún peor si la migración es por motivos políticos o solicitaron asilo en el extranjero. Por ejemplo, en caso de mi cuñado, del caso donde yo estoy, mi cuñado sí tiene asilo político y ellos dicen que al tener asilo político ellos perdieron totalmente su vivienda. Señalan que el silencio del régimen sobre este tema representa un permiso implícito a quienes cometen estos delitos. Deja mucho que desear, porque si no aclara el gobierno nacional pareciera que hay un consentimiento de que eso está ocurriendo. Los analistas y expertos en materia de derechos y propiedad privada han señalado que es una aberración esto que está ocurriendo. Mientras tanto, vecinos de distintas urbanizaciones de Caracas señalan que comienzan a prepararse ante la posible implementación de este plan en sus zonas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro. Y a propósito de este tema, la fiscal general de Venezuela en el exilio utilizó sus redes sociales para advertir del peligro de esta nueva acción del régimen de Nicolás Maduro. Anunció también vías para denunciar esta arbitrariedad. Venezolano, en los últimos días, la tiranía de Maduro y sus grupos armados desarrollan el atroz plan Ubica tu Casa para apropiarse arbitrariamente de las viviendas de muchas familias venezolanas. Por esa razón, desde el Ministerio Público en el exilio iniciamos un registro a través del correo fiscaliavenezolana@gmail.com para documentar los casos y ejecutar las acciones pertinentes desde este mismo momento. Las instituciones legítimas, en especial la Asamblea Nacional, debe tomar medidas para proteger la propiedad que tanto trabajo le ha costado adquirir a los venezolanos honestos. Tenemos que garantizar que esos inmuebles sean devueltos a sus legítimos dueños, además de perseguir, capturar y castigar con todo el peso de la ley a los que estén invadiendo y apropiándose de las viviendas. De igual forma, los datos que recabemos servirán para acreditar estos casos de manifiesta violación de derechos humanos ante los organismos internacionales que ya están investigando la tiranía madurista. No permitiremos que nadie arrebate a los venezolanos lo que con mucho esfuerzo han obtenido. Ayúdanos a recuperar tu vivienda. Es un tema que alarma indudablemente en Venezuela, el pensar que este censo habitacional pueda servir para que otras personas tomen la casa de aquellos que por una razón o por otra no se encuentran en el país. Son las 6:36, hora Costa Este. Rápidamente hacemos una pausa, ya regresamos. Último minuto, NTN 24. Imágenes. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, acaba de anunciarle al país que va a disolver el Congreso, que toma esta medida excepcional para que el pueblo peruano pueda expresarse en una nueva elección y decida quién tiene la razón, si la tiene el presidente o la tiene el Congreso, si eligen nueva mayoría o si simplemente
dejan el Congreso como se encuentra, votando otra vez por los representantes. Tenemos Katia Gutiérrez, periodista, la tenemos en este momento en la línea telefónica. Katia, buena tarde, bienvenida. ¿Qué está pasando? Irania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tal como lo has mencionado, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, acaba de anunciar la disolución del Congreso de la República, del Congreso peruano. Hay un rostro de preocupación entre los parlamentarios del Perú, pues consideran que este es un anuncio que no se debió dar. Se ha cuestionado mucho en los últimos días la constitucionalidad de esa opción, puesto que ya se venía especulando respecto a la disolución del Congreso, a la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra. Se hablaba también de una eventual vacancia y se hablaba también de una eventual renuncia, pero finalmente acaba de anunciar la disolución del Congreso de la República y la convocatoria a nuevas elecciones para el Parlamento Nacional. Él, recordemos, había hecho una propuesta, un proyecto de ley para adelantar las elecciones hacia el año 2020, exactamente hacia abril del 2020. Sin embargo, el Congreso de la República rechazó esta propuesta, rechazó este proyecto, lo que llevó al mandatario a plantear una llamada cuestión de confianza para modificar las reglas de la elección de miembros del Tribunal Constitucional, porque él consideraba que la mayoría fujimorista quería un copamiento en esta institución. Finalmente, esto también fue hoy, esta cuestión de confianza fue hoy rechazada, más que rechazada, fue aplazada pese a su carácter de urgencia, y esto finalmente ha llevado al presidente Martín Vizcarra a hacer el anuncio de la disolución del Congreso ante la preocupación de los parlamentarios peruanos. Irania. Katia, disuelto el Congreso, ¿cuándo serían las nuevas elecciones? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso? Según la Constitución política de nuestro país, una vez que se disuelve el Congreso, el presidente de la República tiene 4 meses para la convocatoria a nuevas elecciones, o dentro de los 4 meses convocar a nuevas elecciones solo parlamentarias a su cargo, por supuesto, porque él tendría que seguir asumiendo, en todo caso, la presidencia. Eso sí, su gabinete ministerial ya no quedaría, tendría que renunciar, puesto que ha tomado como una negativa de confianza esta segunda propuesta. Entonces, el gabinete entero, liderado por Salvador del Solar, como jefe del gabinete ministerial, tendría que renunciar, y los ministros de Estado también. Luego de esto, convocar un nuevo gabinete ministerial y dentro de los 4 meses convocar a elecciones parlamentarias. Katia, te agradezco muchísimo por estos minutos con nosotros. Katia Gutiérrez, de nuestra cadena aliada América Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que sí, a las órdenes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Igual para ti, Katia Gutiérrez. La noticia: el presidente Martín Vizcarra en Perú acaba de disolver el Congreso. Según la explicación de Katia, su gabinete tendría igualmente que renunciar, habría que nombrar uno nuevo y hay 4 meses para convocar a elecciones. Esto por no estar de acuerdo con el accionar del Congreso, que decidió posponer la medida de esta solicitud de confianza que había pedido el presidente Vizcarra. La crisis política en el Perú sigue. Y esta es noticia en desarrollo. Más adelante, por supuesto, en nuestra emisión estelar del noticiero 7 de la noche, hora Bogotá, Quito y Lima, 8 de la noche, costa este, ampliaremos esta información. Cuando son las 6:48, hora costa este, hay un tema que no quiero dejar, lo teníamos en el programa y quiero brevemente exponerlo. Y es el golpe a la libertad de expresión y de prensa al estilo venezolano que ha ocurrido en Nicaragua. 3 de los diarios críticos del régimen de Daniel Ortega han salido de circulación. Uno de los más duros golpes a los medios de línea independiente se dio la pasada semana cuando cerraron el Nuevo Diario, Diario Metro, que era de circulación gratuita, y El Popular, que hubo. La salida de circulación es atribuida a presiones de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes manejan, como ocurre en Venezuela, la distribución de papel y tinta a su discreción.
Pero nos acompaña, quiero darle la bienvenida a Blanca Estela Reyes, editora digital del Nuevo Diario de Nicaragua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y pues quiero compartirles un poco lo que ha pasado en Nicaragua y que la verdad es un duro golpe a la libertad de expresión y también un duro golpe para los periodistas nicaragüenses porque cada vez nos queda menos espacio para denunciar la terrible crisis que está enfrentando nuestro país desde abril de 2018. Claro, Blanca Estela, ¿por qué cierran? Es decir, ¿qué los lleva a cerrar? No hay papel, no hay tinta, presiones económicas, no tienen publicidad, no hay cómo sostener la operación. Son muchos factores. A ver, a nosotros los trabajadores lo que nos han dicho los directivos es que económicamente ya no había dinero para que el periódico se siguiera sosteniendo y esto es parte del duro golpe y la dura represión que hemos enfrentado desde abril de 2018. Desde septiembre del año pasado el Nuevo Diario tenía retenido papel y tinta, no solo el Nuevo Diario, sino también el diario La Prensa. El diario La Prensa saca el periódico popular Hoy y tiene La Prensa. El Nuevo Diario tenía el Nuevo Diario Metro, que era gratuito, y el popular Cubo ya se había cerrado anteriormente por lo mismo que no había papel, no tenían papel. Entonces, como una medida para ahorrar papel y que siguiera saliendo el diario principal, que es el Nuevo Diario, entonces el grupo como tal decidió cerrar uno para seguir manteniendo o ahorrando papel para el diario principal, que era como el más leído, ¿no? El más importante. Pero entonces al final pues eso fue lo que nos dijeron el viernes, como ya no hay cómo mantenerlo sostenible y no hay cómo hacerlo sostenible. Ahora, Blanca Estela, una pregunta, con el cierre de estos 3 nuevos diarios, ¿cuánta gente queda desempleada? ¿Cuántos periodistas quedan en la calle? A ver, no solo debemos de pensar en los periodistas. Por ejemplo, yo les decía a mis compañeros como, sí, están los periodistas, pero también está la persona que barría, la persona que limpiaba los escritorios, administración, está la persona que se encargaba de distribuir los periódicos en las distintas partes del país. Eso se hacía por madrugada. Las personas que imprimían los periódicos, están todo ese las personas que repartían. Todo ese conglomerado de gente que conforma finalmente o quienes hacen posible que el diario salga a la calle. ¿De cuánta gente hablamos? Más de 200 personas. Más de 200 personas que pasan al desempleo y que se les va a hacer muy difícil encontrar empleo porque estamos en un país con una severa crisis económica. O sea, la crisis social desató una severa crisis económica. Una severa crisis económica que se extendió por reformas fiscales que están ahogando a las empresas privadas. Entonces, las empresas privadas lo que están haciendo es recorte de personal porque ya no tienen cómo pagar, porque ya no hay dinero. Entonces se suma más al desempleo. Entonces es una situación difícil porque esas 200 personas se suman a las 400.000 personas que ya estaban desempleadas. Claro, es una crisis. La cifra del sector privado, 400.000 personas que están en desempleo a causa de la crisis. Claro, 400.000 personas, yo me quedo con esa cifra, 400.000 personas, reconoce la empresa privada que están desempleadas, 200 que se quedan en la calle aproximadamente con el cierre de estos 3 diarios. Blanca Estela, te agradezco mucho, me excuso contigo, la noticia urgente que entró de Perú nos quitó tiempo para esta conversación, pero la tendremos más adelante en otra oportunidad. Y además, este será tema a desarrollar en el programa La Noche, el cerco que existe sobre la libertad de expresión. Gracias a Blanca Estela Reyes, editora digital del Nuevo Diario. Rápidamente, vamos al corte, regresamos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguir nuestras plataformas, Twitter, Instagram, nuestro canal en YouTube, nuestra página web. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.